distancia hay entre lo que piensan, lo que votan nuestros legisladores, quienes están hoy día ocupando puestos en el Parlamento, y las personas en Chile? En distintos aspectos que son bien fundamentales. Por ejemplo, lo que pasa con nuestros servicios públicos o lo que creemos en temas llamados valóricos. Matrimonio homosexual, temas que se han instalado en la agenda pública desde hace unos años en Chile. Bueno, esto es lo que mide una encuesta que realizó el Laboratorio Constitucional de la Universidad Diego Portales, que midió la opinión de parlamentarios y parlamentarias y además de chilenos y chilenas. Estamos con el académico e investigador de la UDP, Claudio Fuentes, para que nos cuente algo más. ¿Cómo estás, Claudio? Muchas gracias por acompañarnos. Lo primero, ¿por qué medir? Uno puede entender, ¿no?, ¿cuál es la opinión de quienes nos representan en el Parlamento? Porque en definitiva son los que van poniendo el marco regulatorio de un país, los que hacen las leyes, y quiénes son las personas que le dan el voto para que los representen en el Parlamento. Mira, estos estudios se llaman estudios de brechas o estudios de congruencia. ¿Ya? ¿Hasta qué punto existe congruencia entre lo que los parlamentarios piensan y la ciudadanía opina? De hecho, el año pasado acá mismo comentamos el estudio de las élites del Congreso y solamente serigrafía, y a partir de ahí Criteria Research se interesó en la segunda parte, que era ver hasta qué punto se contraponía con la ciudadanía, y hizo una encuesta que replica en forma idéntica el instrumento en la opinión pública, ¿ya? Y ellos tienen una encuesta panel con 800 personas a nivel nacional, entonces te permite contrastar. Ahora, la pregunta es precisamente eso. Una cosa es la representación descriptiva, que generalmente hablamos de eso, es cuánto los parlamentarios se parecen a la ciudadanía en términos de su procedencia socioeconómica, qué colegios son, nivel socioeconómico, cuántas empresas tienen, etcétera, de qué colores, o sea, cuántos indígenas, cuántas mujeres. Esa es la descripción, la representación descriptiva. Y esta otra es la representación, llamémoslo, programática ideológica. ¿Hasta qué punto hay congruencia entre, por ejemplo, cuánto Estado o mercado quiere en la sociedad y cuánto piensa en la opinión pública? Y lo que nos encontramos precisamente son las brechas, las distancias que hay entre parlamentarios y ciudadanía. Antes de ir a las preguntas que se hicieron, quiero la respuesta general. ¿Cuánto se parece la opinión de los parlamentarios y parlamentarias respecto a la ciudadanía en general? ¿Cuánta brecha hay respecto a estas preguntas que son bien sensibles de cuánta presencia debería haber en Chile del Estado en puntos sensibles o en aspectos sensibles de nuestra vida? Existe bastante distancia y acá hay diferencia, depende de los temas. Por ejemplo, en los temas valóricos hay más proximidad, es decir, la última década que se han instalado ciertos temas, como por ejemplo aborto 3 causales, matrimonio homosexual, o sea, todo lo que tiene que ver con diversidad sexual. Cuando se instalan esos temas en la sociedad, efectivamente hoy día tenemos un Congreso que es más próximo a lo que opina la ciudadanía. Y por lo tanto ha habido un cambio. Hicimos un estudio hace mucho tiempo, en el 2011, en la UDP, también se hizo un estudio y efectivamente hoy día está más próxima. Es decir, la sociedad era bastante más liberal que los parlamentarios y ahora los parlamentarios se pusieron al día en el fondo en ese tema. Pero subsiste una brecha muy fuerte en dos ámbitos que tienen que ver, uno, Estado de democracia, y dos, pueblos indígenas, que es un capítulo que vamos a entregar la próxima semana. Pero básicamente en el tema que más distancia existe es en el rol del Estado y el mercado en la regulación de ciertos asuntos públicos, y es ahí donde está, llamémoslo, el hueso duro de roer de la discusión política que va a venir. ¿Cuáles son esas preguntas en específico para entender de qué estamos hablando cuando hablamos del rol del Estado? Y lo pregunto a propósito, porque de repente nos confundimos de cuando hablamos de la presencia o no del Estado o la presencia del mercado. ¿Cuáles son esas preguntas específicas? Claro, esto se traduce en el fondo en una serie, en una batería de preguntas y de afirmaciones. Y de cuestiones que son bien concretas, en definitiva. Que son bien concretas y que además ponemos frases que son radicales, llamémoslo. O sea, ¿deben las AFP ser totalmente estatal? ¿Está de acuerdo o no? Y frente a eso tú tenés que optar, o estás de desacuerdo, o muy en desacuerdo, etc. Y al colocar ese tema, entonces pusimos el tema pensiones, el tema ISAPRES, el tema servicios públicos como gas, agua y electricidad, y Codelco, ¿ya? Entonces,
colocamos en esos temas que son centrales a la discusión pública. Muy sensibles, salud, pensiones, por ejemplo. Salud, pensiones, servicios públicos. Que son vitales para la sobrevivencia, digamos, del día a día. Entonces lo pusimos en el dilema a la ciudadanía y a los parlamentarios de si están por una opción estatal o una opción privada. Lo que encontramos es que en general la ciudadanía tiende a ser mucho más, llamémoslo, estatista, que la élite política, que tiende a ser mucho más, a creer más en el mercado, en estas soluciones. Ahora, y aquí hurgando un poquito más, y yo sé que el estudio no necesariamente lo dice, pero aquí, y me baso, Claudio, en tu experiencia mirando como cientista político la sociedad, ¿por qué finalmente estas distorsiones se producen? ¿Por qué finalmente quienes nos representan en el Parlamento no tienen la misma opinión sobre temas que son muy vitales? O sea, cuando estamos hablando en Chile, que se moviliza la gente desde hace mucho tiempo por pensiones, que pensiones y salud quizás son de los temas más relevantes hoy día en la sociedad chilena, ¿por qué finalmente terminamos votando por gente que piensa totalmente distinto a nosotros? Bueno, y esa es la pregunta central, es decir, por una parte tú ves una distorsión. Hay países en donde no hay esa distorsión, estudios comparados. Qué bueno saberlo, porque a lo mejor uno piensa, a lo mejor esto se repite permanentemente. Hay países en donde hay mucha congruencia entre lo que piensan los parlamentarios y lo que piensa la ciudadanía. El caso más emblemático es Uruguay. Uruguay, donde se han hecho estudios, hay mucha congruencia. En el caso de chileno hay mucha distancia, sobre todo en este tema. ¿Por qué pasa eso? Primero, porque cuando a la hora de votar, tú no votas por un programa. Usualmente en las parlamentarias, el parlamentario no vota o no te propone un programa de gobierno. De hecho, no existe eso, no existe ni siquiera la obligación. Acá el voto es nominal, es sobre una persona, no es programático, que sería sobre un partido, por ejemplo. Claro. En el caso uruguayo, tú votas listas y las listas tienen programas. Y por lo tanto, cuando tú votas, estás votando respecto de un programa político. Ideas de fondo. Ideas de fondo. En el caso de chileno, tú votas por personas. O sea, curiosamente, además en Chile se ha ido, a ver cómo llamarlo, se ha ido extremando la idea de esto de la votación personal. Yo voto por personas. Exacto. De hecho, ha sido tema que muchos parlamentarios casi esconden su procedencia política. Exacto. Y al votar por persona, por individuo, no necesariamente tú vas y le preguntas, a ver, ¿está por las pensiones de qué tipo? ¿Quién quiere que pague las pensiones? ¿El empresario, el Estado o paga Moya? Ese tipo de temas, frente a eso, ahí hay un primer problema. El segundo problema es que el proceso legislativo es distinto de lo que la ciudadanía está percibiendo o puede incidir. O sea, el proceso legislativo incide en grupos de interés, incide quién financió la campaña, incide una serie de factores que están fuera del control de la ciudadanía. Y eso nos lleva al tercer elemento, que es el control ciudadano. En los últimos años hay un mejor control ciudadano. Tú ves en Twitter, en Facebook, cómo votaron los parlamentarios y hacen la lista, etc. Eso es nuevo. Durante mucho tiempo no existía. Entonces, el control ciudadano respecto de cómo votas tú ahora es mucho más relevante, pero eso a doña Juanita no le llega. Usualmente eso es muy de élite. Es una discusión que saben muy pocos, de cómo en cada proyecto hay una accountability, un control social respecto de cómo tú votaste. De hecho, cuando tú haces campaña, tú no vas con un panfleto y dices, yo voté en este sentido en estos proyectos. Entonces, ahí hay un problema de cuál es el nivel de, se llama en inglés una buena palabra, responsiveness, de la capacidad de respuesta que los parlamentarios tienen respecto de la ciudadanía. Eso es muy débil en el caso de Chile. Ahora, para pensar en dar vuelta a esto, para acercarnos, por ejemplo, yo lo digo en un horizonte donde la política vuelva a llenar contenido, porque creo que uno de los problemas que tiene Chile es que la política como concepto se ha ido vaciando, como que la política no es importante. Creo que el ejemplo uruguayo nos devuelve a cuál es el contenido de la política, o sea, este acercamiento de la ciudadanía a verdaderos representantes de la voz popular. Tiene que ver con eso, con la política. Hoy día en Chile está muy vaciado el contenido, entonces, ¿cuáles son los pasos para vaciar nuevamente de contenido a la política? ¿De qué manera tú puedes volver a representantes donde tú confíes? O sea,
¿De qué manera tú vas nuevamente recomponiendo estas partes del Estado, en el fondo? Primero, en primer lugar, que se noten proyectos colectivos que tienen planteamientos programáticos claros y inteligibles a la sociedad. Uno de los grandes problemas es que nos enfrancamos en discusiones de élite y no traducimos eso a un lenguaje común. Sí, claro. O sea, por ejemplo, pensiones. En pensiones hay dos dilemas, o sea, hay dos paradigmas. Uno, el mercado. Tu esfuerzo individual, tu ahorro va a definir cuánta pensión tienes. Ese es un modelo, que es el modelo de capitalización individual, en donde el gobierno, por ejemplo, actual está diciendo, no, usted tiene que ahorrar más. La AFP te dice, ahorre más. O sea, tu futuro depende de ti mismo. Ese modelo es un modelo centrado en el mercado. Y hay otro modelo que dice, no, acá hay una responsabilidad del Estado, de los empresarios, de la AFP, que no te cobren comisiones. Bueno, entonces, ¿cómo le explicas eso a doña Juanita, a don Julio, etcétera, en forma clara y decirle, mira, acá hay dos proyectos de sociedad? Yo creo que el esfuerzo comunicativo tiene que ir también de la mano de no solamente contar en qué estás, sino que también cómo logras traducir esto en proyectos políticos que sean entendibles a la gente. Sí, y pensando en que los que no quieren ese proyecto político buscan justamente lo contrario, claro. Que sea cada vez más difícil poder explicarlo. O sea, aquí también hay una guerra comunicacional, parte de la política tiene que ver con eso. Claro, y te empiezan a explicar los índices, la indexación de no sé qué cosa, y que el 4% de la comisión va para esto y el 0,2%. Sí, claro. Dice, y hasta ahí llegamos, sí, claro. Entonces ahí hay un esfuerzo que es necesario hacer. Lo segundo tiene que ver con los temas que se colocan y cómo los colocan. Es decir, por ejemplo, hay un tema que a mí me llamó mucho la atención y que otras encuestas lo muestran, que es la eutanasia. En el caso de la eutanasia, una agenda muy liberal, tú ves consistentemente en la opinión pública, consistentemente, no solamente esta encuesta que hizo Criteria, sino que también otras, en donde sobre el 70% de la población, en la encuesta de Criteria es 80 y tanto %, está por la eutanasia, por la muerte asistida. Y los parlamentarios están en un 60%. Entonces ahí hay un tema y hay un proyecto de ley, sí, claro, que viene hace mucho tiempo. De hecho, Vlado Milosevic estaba impulsando eso. Y ahí hay una brecha que hay que resolver. Una ciudadanía que está a favor, la mayoría del Congreso, 60% que está a favor, y no se aprueba el proyecto. Entonces, ¿cómo tú logras impulsar mecanismos para hacer explícito esto? Decir, oye, mira, la ciudadanía quiere, los parlamentarios quieren... ¿Cómo se destraba? Exacto. ¿Qué pasa? Entonces, explicar eso también es relevante, porque eso te hace mucho más evidente los atrasos del sistema político respecto del sentir ciudadano. Claudio Fuentes, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ustedes. Recuerda, www.diarioclever.cl, nos puedes seguir también en el canal de YouTube.